¿Cuál es el neurotransmisor de la placa neuromuscular? La acetilcolina. La acetilcolina se encuentra en esas vesículas. Aquí se encuentra almacenada y cuando viene la despolarización a nivel de la fibra neuronal, lo que hacen estas vesículas es ir hacia el lado de la placa y ser expulsado el contenido del espacio intersináptico. Al ser expulsado la acetilcolina a ese espacio intersináptico y el intestino, este neurotransmisor, su sitio de acción es los receptores que se encuentran ubicados aquí en la membrana postsináptica, que viene a ser la parte del músculo. Los receptores, vamos a ver en el siguiente gráfico, entonces acá están las vesículas, aquí se encuentra el neurotransmisor, esta es la membrana presináptica, la membrana postsináptica, este es el músculo, este es el nervio, y en la membrana postsináptica encontramos a nosotros los receptores del neurotransmisor. ¿De qué neurotransmisor estamos hablando? De la acetilcolina. Aquí encontramos los receptores que se encuentran en la membrana postsináptica. Entonces, la acetilcolina se une y al unirse a los receptores que se encuentran en la membrana postsináptica van a producir una despolarización del músculo. Se empieza a aumentar la cantidad de calcio en la parte intramuscular de las fibras y se va a activar todo el sistema de actina, miosina y contracción y relajación. Esto es lo que normalmente pasa en nuestro cuerpo cuando nosotros nos contraemos, nos relajamos, ¿no?, de los músculos esqueléticos. Ese es el mecanismo de funcionamiento a través de la placa neuromotora. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Normalmente, para que esta fibra muscular se mueva, para que ustedes puedan hablar, para que puedan levantar los ojos, para que ustedes puedan mover sus brazos, sigue esta vía. Las vesículas que se encuentran en la parte del axón terminal pierden su contenido del espacio intersináptico y se van a unir el neurotransmisor contenido en esas vesículas en los receptores de la placa de la membrana postsináptica que se encuentra en el músculo. Interactúan, se despolariza, aumenta el calcio y se activa todo el sistema de actina, miosina, contracción y relajación. Esto es lo que normalmente pasa en nuestro organismo. Y es importante que lo sepan porque para que ustedes sepan dónde actúan los relajantes o los bloqueadores neuromusculares, necesitan saber normalmente cómo es que se transmite el impulso para que después sepan en dónde va a actuar el bloqueador neuromuscular. Entonces, la transmisión del nervio a músculo es mediada por un neurotransmisor que es la acetilcolina. Esta acetilcolina va a ser sintetizada en la terminación nerviosa y va a ser transportada hacia las vesículas. Cada terminación nerviosa va a contener aproximadamente unas 500.000 vesículas que van a ser depositadas. La acetilcolina va a ser liberada en el espacio intersináptico para poder ser transmitido el impulso nervioso. En la síntesis de este neurotransmisor es a partir de la acetilcolina y de la colina, en el cual interviene una enzima llamada acetilcolino-transferasa y el 80% de la acetilcolina presente en la terminación nerviosa se va a ubicar específicamente en las vesículas. Con la llegada del potencial nervioso a través de los canales de sodio va a ingresar el sodio al interior de la célula y esto va a producir una alteración en el potencial de membrana que va a ir de menos 90 a más 50. Esto va a hacer que el neurotransmisor sea activado y las vesículas eliminen este neurotransmisor
hacia la hendidura intersináptica. Vamos a ver en este gráfico, voy a volver a pasar el gráfico, que para que estas vesículas eliminen o viertan el contenido del neurotransmisor tiene que haber una despolarización. La fibra de despolarizarse va a generar que estas vesículas vayan hacia la parte de la membrana presináptica, se abran y viertan el contenido hacia la membrana. Ahora, ¿qué son los bloqueadores neuromusculares? ¿Algunos de ustedes saben qué son los bloqueadores neuromusculares? ¿Han rotado ya, han tenido alguna práctica en los hospitales en su rotación de anestesia? Cuando ustedes, ese ciclo van a rotar en anestesia, todos. Cuando ustedes van a ingresar a sala de operaciones y van a tener una rotación dentro de traumatología, que es anestesiología, van a ver ustedes en cada una de las salas que los pacientes, cuando son ingresados a sala y les vamos a dar la anestesia para que puedan tolerar un procedimiento quirúrgico, necesitamos administrarle drogas al paciente para que estos queden en un plano adecuado y puedan tolerar el acto quirúrgico. Entonces utilizamos nosotros fármacos para inducir a un paciente. Suponiendo que pongo acá a su compañera y yo le pongo una guía y la voy a dormir para que le operen de repente apendicectomía o colecistectomía, yo necesito a ella ponerle un adecuado plano. Y para ponerle un adecuado plano tengo que hacerle la inducción anestésica, que es la colocación de fármacos que le van a llevar para colocar a su compañera en un adecuado plano que pueda tolerar el acto quirúrgico. Entonces yo necesito 3 tipos de elementos para llevar a mi paciente a un adecuado plano, que son los analgésicos, los hipnóticos y los bloqueadores neuromusculares. Los analgésicos, para llegar a un adecuado plano analgésico, por elección usamos los opioides fuertes. Dentro de ellos está el fentanilo, ¿no? Y lo van a ver cuando ustedes vayan a las salas de sus respectivas sedes a rotar anestesia. Los hipnóticos, que van a producir pérdida de conciencia. El paciente va a quedarse prácticamente dormido, ¿no? Y a la vez va a causar estos hipnóticos depresión de la respiración. El paciente hace apnea, produce un sueño, produce apnea. Y como tercer elemento voy a colocar el bloqueador neuromuscular. Este bloqueador neuromuscular, su función va a ser, como su nombre lo dice, bloquear a nivel de la placa neuromuscular para que el paciente ya no se mueva. Porque si yo a su compañera le pongo solo un hipnótico y un opioide y la voy a intubar, probablemente la intube, pero ella se va a mover, me va a hacer resistencia en la boca, me va a querer morder, ¿no? Como un acto reflejo, entonces me va a ser muy dificultoso intubarle. Entonces, si yo, para poderle poner un adecuado plano, uso opioides, uso hipnóticos tipo propofol y también uso bloqueadores neuromusculares. Entonces, los bloqueadores neuromusculares van a hacer posible que yo pueda intubar y que mi paciente no se mueva, ¿no? Entonces, ella de repente va a querer moverse, pero al bloquear la actividad en la placa neuromotora, ella se va a quedar totalmente laxa, ¿no? Va a estar bloqueada la placa y no se va a mover. Entonces no me va a dificultar en intubarla. Cuando el cirujano decida hacer la incisión, la paciente tampoco se va a mover, ¿no? Entonces esa es la función de los bloqueadores neuromusculares. Entonces, ¿dónde actúan esos bloqueadores neuromusculares? ¿Dónde deberían actuar? A nivel de la liberación de la toxina. Podría ser a nivel de la liberación, de que no liberen. ¿Dónde más podrían actuar? A nivel del receptor. Entonces, suponiendo que estoy en la circulación sanguínea, ¿no? Están acá mis vesículas, mi axón, mi músculo, mis receptores, normalmente viene, vierte, se activa, el paciente se mueve. Yo le coloco, imagínense que estos son los bloqueadores neuromusculares, que son varios. Acá tengo, para no confundir, un solo tipo de bloqueador, el color azul. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a competir con la acetilcolina, ¿no? Va a competir quién mueva, el que corre y llega primero, el bloqueador neuromuscular se va hacia los receptores
y impide que el neurotransmisor llegue. Él llega primero, compite con la acetilcolina y se une al receptor y así evita que el neurotransmisor llegue al receptor. O sea, el que llega al receptor es el bloqueador neuromuscular y no deja que la acetilcolina llegue al receptor. Si no llega la acetilcolina al receptor, ¿qué va a pasar con la fibra muscular? No hay contracción. No se va a producir la despolarización, no va a haber la liberación de calcio, y el calcio es importante para la activación de la actina, miosina, la contracción y relajación. Entonces, los bloqueadores neuromusculares, absolutamente todos los bloqueadores neuromusculares van a ir hacia el receptor de la acetilcolina en la membrana postsináptica que se encuentra en el músculo. Ese es el mecanismo de acción de todos, absolutamente todos los bloqueadores neuromusculares que ustedes puedan conocer, puedan leer, puedan estudiar o ver en la sala de operaciones. Ahora, hay varias clasificaciones de los bloqueadores neuromusculares, ¿no? Es como, por ejemplo, a ustedes lo pueden clasificar por tamaño, lo pueden clasificar por color de cabello, lo pueden clasificar por notas, lo pueden clasificar por puntualidad, lo pueden clasificar por X elementos. Los bloqueadores musculares también los clasifican y mayormente los clasificamos en tres grupos. Primero, vamos a clasificar a los bloqueadores neuromusculares, por ejemplo, por su duración. Hay algunos bloqueadores neuromusculares que duran 2 horas, hay otros bloqueadores neuromusculares que duran su efecto 1 hora, hay otros bloqueadores neuromusculares que duran 10 a 15 minutos. Entonces estamos en una clasificación por su duración. Si dura 2 horas, van a ser bloqueadores neuromusculares de larga duración larga. Si duran 1 hora, duración intermedia, y si duran de 10 a 15 minutos, duración corta. Esa es una clasificación. Ahora, lo de duración larga, ¿cuánto dura? 2 horas a más. Duración intermedia, 1 hora. Duración corta, 15 minutos. ¿Cuál de los 3 grupos creen que nosotros o en los hospitales ustedes a nivel del MINSA, a nivel de salud van a encontrar que los anestesiólogos usan con mayor frecuencia? ¿Duración corta, intermedia o duración larga? Lo de duración intermedia, que dura 1 hora. ¿Qué bloqueadores neuromusculares de duración intermedia ustedes conocen? No ha rotado nadie, ¿verdad? Todavía. Bueno, está el rocuronio, está el becuronio. No sé si a algunos les suenan o no, son los más usados. El rocuronio, el becuronio, el atracurio. Esos 3 lo van a encontrar ustedes en MINSA y en salud. Y son esos 3, rocuronio, becuronio, atracurio, son de duración intermedia, o sea, de aquellos que duran 1 hora su efecto. Lo de duración larga, que duran de 2 horas a más, está el pancuronio, pipecuronio. Seguro no los han escuchado. Nosotros no usamos porque no tenemos en el hospital y porque en realidad son de mayor costo. Entonces, de repente los encuentran en las clínicas particulares, pero en los hospitales generalmente no circulan esos bloqueadores neuromusculares de 2 horas a más. Y los de duración corta, que duran de 10 a 15 minutos, ¿se acuerda alguien algún bloqueador neuromuscular, mal llamado relajante muscular, porque no es relajante muscular, es bloqueador neuromuscular de duración corta? ¿Alguno que se acuerde por ahí? No. Ese es una benzodiazepina. Un bloqueador de duración corta, que seguro lo han escuchado, es la succinilcolina. La succinilcolina, ¿alguien la ha escuchado? La succinilcolina es un bloqueador neuromuscular de acción corta. Dura 10 a 15 minutos y después 10 minutos. Cuando tú lo bloqueas, el paciente no va a respirar 10 minutos, pero a los 10 minutos
va a empezar a respirar. Entonces, ese es uno de duración corta, como les digo, hay duración intermedia y hay de duración larga. ¿Hasta aquí alguna pregunta acerca de los relajantes musculares? ¿Les quedó claro el mecanismo de acción de los bloqueadores neuromusculares? ¿Pueden volver a repetirlos? Duración intermedia, ya, el rocuronio, decuronio, atracurio. Lo de duración larga, pancuronio y pecuronio. Lo de duración corta, de 10 a 15 minutos, está la succinilcolina, ¿no? Que muchos de ustedes habrán escuchado alguna vez cuando han ido a una guardia como de entrada a sala, la succinilcolina. La succinilcolina sí lo encuentran en los hospitales, tanto de salud como del Ministerio de Salud. ¿Cuándo usamos nosotros un bloqueador neuromuscular de duración corta, 10 a 15 minutos? ¿Qué se les ocurre? ¿Cuándo lo vamos a usar? ¿Ah? Una contracción de Una contracción. como un relajante muscular. ¿Pero en qué casos? En sala de operaciones. Para fracturas, tratar fracturas, poner yesos, vendas. Ya, pero alguna otra indicación. Como su duración es tan corta, ¿no? Es corta, 10 minutos es corto, realmente se lo usa mayormente cuando, por ejemplo, ustedes han visto o han llevado en sus cursos patologías complejas que tienen intubación difícil, los síndromes del Pierre-Robin, ¿han leído algo de eso? Hay síndromes que son síndromes raros que cursan con una conformación anatómica de la estructura ósea reducida, distancia tiromentoidiana corta, mentoncito pequeño, que hace difícil la intubación. O sea, uno cuando ve a un niño que tiene Pierre-Robin o cualquier patología que nosotros sepamos que cursa con intubación difícil, obviamente no decimos, es intubación difícil, de repente no lo vamos a poder intubar. Entonces, o hacemos dos cosas cuando tenemos una intubación difícil: o lo intubamos despierto o lo intubamos dormido. Y si lo intubamos dormido, utilizamos algo que sea tan cortito que si no lo podemos intubar, que al toque se despierte. O si lo vamos a intubar despierto, ¿qué utilizamos? El broncofibroscopio, ¿no? Que es una especie de cable con una luz que su imagen uno introduce y la imagen la capta y se ve por pantalla. Entonces uno puede guiar, es muy maleable, flexible y no necesitamos estar usando mucho el helicoscopio que vemos, se anexa un tubo ahí y se introduce. Pero eso es en caso de intubación difícil. Entonces los bloqueadores neuromusculares de corta duración los utilizamos con pacientes de intubación difícil. De repente decimos, uy, no lo voy a poder intubar, ya lo relajo todo, veo, pruebo, se intuba, ¿no? Y si no, lo ventilo 10 minutos hasta que despierte. Y el siguiente paso, si es que no se puede intubar, es conseguir un broncofibro o un instrumento que nos dé la posibilidad de intubarlo en una siguiente intubación, pero ya uno va preparado, ¿no? Entonces es para eso que se utilizan en realidad. Y los de tiempo medio intermedio, o sea, de 1 hora, son los más usados, porque la mayoría de cirugías duran entre promedio 1 hora, 2 horas. Entonces se utiliza la duración intermedia. ¿No? Ya si se demore más, le podemos agregar. Pero los de duración larga te duran de 2 a más, ¿no? Entonces tú lo has relajado, dura 2 horas a más, 3 horas, tu cirugía termina en 1 hora y media, ¿qué haces? Lo tienes que mandar intubado a recuperación. Entonces es por eso que mayormente utilizamos los de acción intermedia, que duran 1 hora, porque las cirugías es el promedio de tiempo, y si necesito agregar un poco más a que use demasiado tiempo y termine la cirugía y después no sé qué hago con el paciente intubado, tengo que mandarlo a ventilador a recuperación. Entonces es por eso que mayormente se utiliza la duración intermedia, que es 1 hora aproximadamente. O sea, el rocuronio, el recuronio, el atracurio, el cisatracurio son los de duración intermedia, ¿no? Que son los más usados y que van a encontrar ustedes en sala de operaciones. ¿Hasta aquí alguna pregunta?
Entonces, esa es una clasificación. Entonces, esa clasificación es por Duración. Duración. por su duración. Otra clasificación es por su mecanismo de acción. Por su mecanismo de acción se van a clasificar en drogas o bloqueadores neuromusculares despolarizantes y bloqueadores musculares no despolarizantes. ¿Alguno ha escuchado esta terminología? Bloqueadores neuromusculares despolarizantes, bloqueadores musculares no despolarizantes. Entonces, eso es por su mecanismo de acción. Si tienen alguna pregunta me la hacen. Interrumpan porque después acordarse se me va la idea y se les va a ustedes. Entonces, recuerden, estamos clasificando los bloqueadores neuromusculares en primero por su duración. Ahorita ya acabamos con su duración. Corta, intermedia, larga con sus respectivos ejemplos. Los más usados y los ejemplos. Ahora vamos por otra clasificación que es por su mecanismo de acción. Por su mecanismo de acción se clasifican en dos grandes grupos: los no despolarizantes y los despolarizantes. ¿Por qué los clasifican así? Vamos a ir al gráfico para explicarles. Hay un grupo que es no despolarizante y otro grupo despolarizante. ¿Cuál es el mecanismo de los no despolarizantes? Vamos a empezar con los no despolarizantes. Los no despolarizantes son aquellos bloqueadores musculares que van a competir con el neurotransmisor. ¿Cuál es el neurotransmisor? La acetilcolina. Compiten y se van al receptor de la membrana postsináptica y lo relajan al paciente. Así de simple. Así es su mecanismo de todos de los no despolarizantes. Ejemplos de no despolarizantes: rocuronio, becuronio, atracurio, cisatracurio, exacto, pancuronio, becuronio, todos ellos son no despolarizantes. Ahora terminamos con ese grupo y vamos al segundo grupo por su mecanismo de acción, que son los despolarizantes. ¿Cómo creen ustedes que actúan los despolarizantes? Igual, pero ¿cuál es la diferencia? Igual van a ir hacia el receptor del neurotransmisor que está en la membrana postsináptica, pero ¿qué van a hacer? Primero van a dar una despolarización momentánea de la membrana y luego lo van a relajar al paciente. Entonces, clínicamente, cuando yo coloco un bloqueador neuromuscular despolarizante en mi paciente, ¿qué voy a tener? Que yo le coloco, por decir, la succinilcolina y mi paciente, antes de que se relaje, se va a poner así, va a tener trismus, fasciculaciones y de ahí se va a relajar. Entonces, esos son los dos grupos por el mecanismo de acción: no despolarizantes y despolarizantes. Si ustedes se darán cuenta, el grupo de los no despolarizantes son el grupo más usado, ¿no? ¿Quiénes están ahí? Becuronio, rocuronio, atracurio, cisatracurio, etcétera. Una lista. En la diapositiva la van a encontrar ustedes más detallada. La diapositiva es para que ustedes lo lean, pero lo que en base al cual va a girar el examen y van a tornar las preguntas para que ustedes puedan, es en base a la explicación que yo les doy. Las diapositivas son referenciales, hay muchos datos de los cuales ustedes como les digo, son datos descartables que no van a ustedes ser de importancia por ahora, a los que estén haciendo anestesiología. Y lo más importante es la explicación que yo les estoy dando. De la explicación que yo les doy, de la teoría que yo les estoy hablando, van a venir la mayoría de las preguntas que uno pone para el examen, porque es lo que uno quiere que ustedes capten, ¿no? Entonces, por su mecanismo de acción se distribuyen en dos grupos: despolarizantes y no despolarizantes.
Los no despolarizantes, ¿cuál es su mecanismo de acción? Compite con la acetilcolina Y se unen al receptor que se encuentra en la membrana mucosal y relajan al paciente. bloquean al paciente. Y los despolarizantes Una despolarización momentánea. al receptor lo despolarizan momentáneamente y de ahí el paciente se relaja. Y clínicamente se ve en el paciente porque el paciente va a tener Trismus, fasciculaciones fasciculación. y luego se Sí. va a relajar. Entonces, ¿y qué ejemplos de bloqueador neuromuscular despolarizante conocen ustedes que hacen eso? Succinilcolina. La succinilcolina, que de paso es un bloqueador neuromuscular de acción Corta. corta. ¿Y qué bloqueadores neuromusculares no despolarizantes conocen? Rocuronio. Rocuronio, que de paso son bloqueadores neuromusculares de acción Intermedia. que duran 1 hora aproximadamente, ¿no? Entonces, en base, como les digo, a la fisiología que más se entiende cómo actúan cada uno, porque tienen en realidad tienen el mismo mecanismo de acción, con ciertos toques uno de otro, pero tienen el mismo mecanismo de acción. Ahora hay la tercera clasificación de los bloqueadores neuromusculares. ¿Hay alguna indicación para qué uso de polarizantes entre cada uno? Indicaciones, ¿cuándo uso uno y cuándo uso el otro? Los bloqueadores neuromusculares despolarizantes, como su nombre lo indica, van a despolarizar momentáneamente la membrana. Es cierto, van a crear trismus, van a crear contracciones. Los no despolarizantes bloquean al paciente y van a producir una relajación mucho más suave. Entonces, en base a esa diferencia, muchos anestesiólogos prefieren los bloqueadores neuromusculares de tipo no despolarizante. Aparte que los despolarizantes también aumentan la producción de potasio por las contracciones. Entonces, los pacientes que tienen alguna patología de aumento de potasio, entonces se sugiere no usarlos, ¿no? Los despolarizantes. En general, mayormente son usados en todo tipo de patología los no despolarizantes, en la mayoría de pacientes. En nuestro hospital tenemos la succinilcolina, pero nadie lo usa, a pesar de que es duración corta, ni para intubación difícil. Cuando hay intubación difícil, usamos también el rocuronio con dosis menores, ¿no? O usamos un opioide endovenoso para sedar al paciente y hacer una intubación despierto, ¿no? Como hacer la bifentanilo. Pero casi no lo usamos nosotros la succinilcolina. Usamos mayormente los bloqueadores no despolarizantes. Pero ¿cuándo usar en este caso la succinilcolina? Cuando hay una intubación difícil, ¿no? Y que no tienes algún otro aparato que te pueda facilitar la intubación, puedes usar la succinilcolina, ¿no? Para hacer intubar a un paciente, y si no lo puedes intubar, sabes que va a ventilar rápidamente. Nosotros no usamos porque si es intubación difícil, lo que hacemos es instrumental para una intubación difícil, ¿no? Usamos el broncofibroscopio con el paciente sedado o sedado con remifentanilo y se hace una broncofibro y se intuba al paciente, ¿no? Para intubación difícil. En el Ministerio de Salud sé que usan bastante la succinilcolina para intubación difícil, ¿no? He visto en algunos hospitales, en Almenara, nosotros casi no lo usamos tanto que el lote que había se venció y ya el hospital no lo ha comprado, pero sí había. Y mayormente, como digo, áreas de uso para todas las cirugías, nosotros usamos los no despolarizantes, ¿no? Y dentro de este grupo está rocuronio, becuronio, alcacurio, cisatrocurio, son los más usados dentro de los de duración intermedia. ¿Alguna otra pregunta que tengan? El otro grupo de clasificación tenemos
base a su estructura química. Según su estructura química, se pueden clasificar los bloqueadores neuromusculares en dos grandes grupos: los esteroideos y los benzodiazepinolínicos. Son dos grandes grupos y esta clasificación es en base a su estructura química. ¿Y por qué se clasifica en base a su estructura química? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el grupo de los esteroideos se caracteriza porque no libera histamina. Estos bloqueadores neuromusculares no liberan histamina. Ejemplos de los que no liberan histamina: tenemos el becuronio, el rocuronio. Son bloqueadores neuromusculares que no liberan histamina. Pero en el grupo de los benzodiazepinolínicos tenemos que se caracterizan por liberar histamina. ¿Y quiénes están en ese grupo que liberan histamina? Está el atracurio. El atracurio es un bloqueador neuromuscular que libera histamina. El rocuronio y el becuronio son bloqueadores neuromusculares que no liberan histamina, son del grupo de los esteroideos. Entonces ustedes dirán, pero si hay uno que no libera, ¿para qué se creó el atracurio que sí libera histamina? Porque ustedes saben que la histamina, cuando se libera, va a producir agones, roche en el paciente, e inclusive puede desencadenar un estado de alergia o, en pacientes asmáticos, desencadenar un estado de broncoespasmo, ¿no?, al usar este tipo de bloqueador neuromuscular, como es el atracurio. Perfecto, el atracurio puede pasar todas estas cosas con el atracurio, pero el atracurio tiene una bondad que no lo tienen el resto de bloqueadores neuromusculares. La mayoría, casi todos los bloqueadores neuromusculares se van a metabolizar. ¿En dónde se metaboliza todo? En el hígado, y se elimina por vía renal. El metabolismo es hepático renal. Pero ¿qué pasa con el atracurio? El atracurio no necesita el hígado para metabolizarse. No necesita el hígado ni el riñón para su metabolismo. Se metaboliza en el plasma, se fragmenta y no necesita el hígado ni el riñón. De tal manera que todos los pacientes que tienen patología hepática, como por ejemplo cirrosis hepática, pacientes candidatos a trasplante de hígado, pacientes con insuficiencia renal crónica, terminal, candidatos a trasplante renal, ellos son las indicaciones para el uso del atracurio. Entonces, la indicación del atracurio es